Les voy a hablar de un tema que consideramos nosotros antiguo, que todo mundo ya sabe, que todo mundo ya ha visto, pero el problema es de que nadie le hemos dado importancia. Es decir, de los depresores, que nosotros lo consideramos como, en determinados casos, y de hecho en la mayoría de los casos, se ha convertido en un enemigo en los procesos de flotación. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de que puede ser un enemigo en este caso? Porque en la mayoría de los procesos de flotación nos hemos dado cuenta de que muchos de los depresores los agarran y los dejan fijos. Nadie les hacemos caso, y digo les hacemos porque yo me considero más operador que lo que pudiera tener de experiencia en las ventas. Entonces yo era uno de ellos, ¿verdad? Yo no le hacía caso a los depresores y los dejaba prácticamente fijos. ¿A qué depresores me refiero? A los más comunes que tenemos en la flotación. Todo el mundo sabemos cuáles son los más comunes: sulfato de zinc, cianuro de sodio, metabisulfito de amonio, bisulfito, todos ese tipo de depresores. Todos los tenemos y la mayoría no les hacemos caso. Aquí están algunos carbonatos, cal, que todo mundo usamos cal y todo mundo usamos eso, pero desgraciadamente lo hemos visto ya como una especie de curita o una especie de seguro de vida. Es decir, para no batallar, le dejo cal a cierto pH y ya no batallo, ¿verdad? O ¿qué hago? Si les meto mucho colector, de todos modos está la cal ahí atrás, ¿verdad? Entonces esto nos hace la vida más fácil y los procesos más complicados. Y el problema es de que caemos en los paradigmas, en acostumbrarnos a que así está. Y yo nunca me había preguntado eso, en verdad nunca me había preguntado. Yo en las plantas que he estado, la verdad es que siempre les, bájale colector, súbele colector, ve la molienda, ve los parámetros de aire, ve el espumante, pero realmente ver el sulfato de zinc o el cianuro, definitivamente, les soy honesto, yo nunca lo había visto. ¿Sí? Y nos hemos dado cuenta que en algunas plantas tampoco, es decir, ni siquiera lo medimos. Es más, algunos ni sabemos que está ahí. Nos hemos encontrado con esa situación. Bueno, hay varios tipos de depresores, que son los depresores inorgánicos y los depresores orgánicos. Vamos a verlo de manera rápida, ¿sí? Ya mencioné algunos inorgánicos. Algunos orgánicos son los polímeros orgánicos de alto peso molecular, de bajo peso molecular y algunas moléculas orgánicas, ¿sí? Algunos mecanismos que no los vamos a ver en realidad en forma porque no es el caso, vamos a verlos de manera muy rápida. Algunos mecanismos de depresión. Por ejemplo, un método 1 podría ser, al agregar cianuros, se asocian los iones de cobre que están en solución para formar un cuprocianuro, es decir, reaccionan, ¿sí? Y por ende, pues, esos iones de cobre que estaban en solución, pues ya no activan nuestro zinc, ¿sí? Ese es el mecanismo, uno de los mecanismos por los cuales trabaja el cianuro. Otras por sustitución de iones del colector por los iones del depresor, otras por formación de enlaces hidrofílicos que son reactivo depresor, otra es la formación de complejos que precipitan sobre la superficie de mineral, evitando la absorción del colector, como cuando agregamos complejo a la pulpa. La transformación de las propiedades de los reactivos a colectores, ¿sí? Estas son algunas de los métodos por los cuales trabajan los depresores. Pero realmente muchos no los analizamos. Por ejemplo, el cianuro. Todo el mundo sabemos que el cianuro deprime los minerales con iones metálicos y forma complejos en él. Por ejemplo, con la pirita, ¿sí? Con la calcopirita, la cobelita. Y bueno, yo también tenía esa duda de por qué con el plomo no pasaba lo mismo. Y bueno, encontré en la bibliografía que se supone que porque la galena no se ve afectada, ya que no forma complejos con el cianuro. Por eso es que, lejos de afectar al plomo, el cianuro lo beneficia. Como no forma complejos, al agregar nosotros cianuro a la flotación de plomo, lo ayudamos a flotar.
Entonces, si tuvieras tú solamente un mineral que tuviera puro plomo, estaría excelente. Porque bueno, ya tienes la solución, agrégale cianuro y tienes más grado y más recuperación de plomo. Pero ¿qué pasa con los demás? Pues si tienes flotación plomo-cobre como la mayoría de nosotros tenemos ese inconveniente de que, bueno, a la calcopirita sí va a formar complejos y va a deprimir. Los minerales de cobre en general se van a ver afectados por el cianuro. ¿En qué medida? Bueno, eso depende de cada planta y depende de las dosificaciones. Otro de los detalles del cianuro es que, bueno, deprime la pirita, eso ya lo vimos. Nos ayuda cuando hay iones de cobre en el agua o en la pulpa y mejora la cinética de la galena en algunos minerales. Bueno, ¿y eso cómo nosotros lo vimos? O sea, nosotros hemos analizado estos efectos, pero nosotros no lo hemos analizado de la parte electroquímica porque pues nuestra formación como metalurgistas a lo mejor se vio más orientada hacia la parte de maquinados, no la parte metalúrgica. En realidad yo me considero un metalurgista que ha aprendido de la gente de operación. Yo llegué a las minas, a Minera Fresnillo en este caso, sin saber absolutamente nada, y yo aprendí ahí. Entonces, todo lo que he venido investigando a raíz de eso es más de la parte práctica que de la teoría. Y yo ya había visto ese efecto, ¿verdad? Pero no había visto esos mecanismos con los cuales se llega a eso. Bueno, en esta gráfica, es una gráfica que tenemos de regresión lineal simple, ¿sí? Es una gráfica donde vemos el efecto del cianuro en el eje de las X. En el eje de las X el cianuro y en el eje de las Y la recuperación de fierro. Esto es real, ¿verdad? Esto es de unas pruebas de laboratorio. Vemos aquí que tiene un R cuadrado de 23%. Eso sí, todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Que ese 23% es lo que explica el cianuro, la recuperación de fierro. Y el efecto que se ve es una línea pues negativa. Es decir, agregamos más gramos por tonelada de cianuro y vamos deprimiendo fierro. O sea, vamos dejando de recuperar ese fierro. Y vemos el efecto también en el cobre, agregamos más cianuro y dejamos de recuperar cobre. ¿Sí? Normalmente todo mundo vemos estas gráficas y todo mundo lo damos por obvio, pero lo hacemos de manera simple, así como se ve aquí. Igualmente la recuperación de plomo, ¿sí? Nosotros veíamos mucho ese efecto en el laboratorio y en las plantas se ve mucho también, es muy fácil notarlo. Más cianuro, más recuperación de plomo. Sí, en la mayoría de las que me ha tocado conocer, en la mayoría se ve este efecto. Bueno, traíamos una simulación, pero ahí la vamos a poner ahorita al final. ¿Cuál es el efecto del sulfato de zinc? Bueno, el sulfato de zinc, aparte de ser una fuente de iones de zinc que se agrega a la pulpa, también cuando el valor del pH es tal que el producto de solubilidad para el hidróxido de zinc es excedido, se forma el hidróxido de zinc y se absorbe en la superficie de la esfalerita. Esto sucede en una región de pH de 7, dependiendo de las concentraciones de iones de zinc. Eso dice la literatura. ¿Sí? Ahora eso todo el mundo lo hemos visto, ¿verdad? Ahora nosotros analizamos este efecto en una planta. Esta planta, bueno, tiene información de más de 2 años donde han dosificado sulfato de zinc. De la misma manera que les digo, sin saber exactamente los efectos reales que hay sobre su pulpa. Esto es una tabla de ANOVA. A la mayoría de ustedes me ha tocado explicar más o menos esta parte. En la parte en medio están los porcentajes de contribución y aquí están los factores que afectan ¿a qué? A la recuperación de plata. La mayoría de las minas que están en la región pues tienen plata. Ahora, esto obviamente es verdad y solamente es verdad para la mina que estamos analizando aquí, no aplica en todo. Aquí lo que se ve para esta mina, con datos de 2 años, se ve que la granulometría afecta en un 0.86% a la recuperación de plata. ¿Sí? Es decir, nos hemos topado con gente que empieza a hacer proyectos enormes donde le meten muchísimo dinero a mejoras de proceso en granulometría
y cuando realmente analizamos costos y costos-beneficios nos damos cuenta de que no realmente, inclusive ni siquiera es significativa estadísticamente. Y afecta demasiado poco, aunque fuera significativa, afecta muy poco. ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo que la granulometría no afecte en la recuperación, estoy diciendo que en esta planta tienen el control tal que los resultados que dan alcanza para recuperar bien, es decir, no tienen tanta variabilidad. No hay mucha área de mejora en ese aspecto. Habría otros que tendrían que analizar. ¿Qué otra cosa se ve con las tablas de ANOVA? Se ve que la cabeza obviamente es la que más afecta en un 22%. También se ve que el sulfato de zinc afecta en 2.63%, inclusive el sulfato de zinc tiene más efecto que la propia granulometría. ¿Sí? Obviamente aquí nos dice que afecta, pero no nos dice si afecta positiva o negativamente, ¿verdad? Por lo tanto, yo pongo las tablas de coeficientes. Aquí abajo están las tablas de coeficientes. A lo mejor no se alcanzan a ver, pero les voy a decir qué dice las tablas de coeficientes. La tabla de coeficientes nos habla de que obviamente la cabeza afecta de manera positiva. Más cabeza de plata, más recuperación. Pues eso cualquiera lo sabemos, ¿verdad? Eso es parte de la operación, es lo primero que te enseñan al llegar a una planta. Ahora, aquí dice que mayor sulfato de zinc, dice que para esta planta tienes menos recuperación de plata. ¿Sí? ¿Cuánto menos? Bueno, aquí no se alcanza a ver, ¿verdad? Se hace un análisis diferente para ver cuánto menos. Pero por lo pronto ya nos dice que cuando le dosificas más sulfato de zinc, vas a recuperar menos plata. ¿Sí? Y déjenme decirle que es estadísticamente significativo al 95% de confianza, ¿verdad? Ahora, hice un análisis de regresión lineal simple. No me gusta a veces hacerlos porque no dan mucha información, pero en este caso, como era tan evidente, el efecto sí nos ayuda por lo menos a darnos una idea. ¿Qué nos dice esta gráfica? A lo mejor hasta allá atrás nada más se ven puros puntos, pero les voy a tratar de describir lo que dice esta gráfica. En el eje de las X, es decir, hasta acá abajo, tenemos el sulfato de zinc en dosificación en gramos por tonelada. Es decir, y en el eje de las Y tenemos la recuperación de plata en el concentrado de plomo. Esta planta es plata-plomo. Y tenemos cada uno de estos puntos que están aquí, son un turno de muestreo. ¿Sí? O sea que aquí vemos más de 700 datos y esto nos dice que es muy significativo, aparte de que ya vimos el análisis de la tabla de ANOVA. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Construimos un análisis de regresión lineal rápido y observamos una R cuadrada de 7.6%, que ya vimos que es significativa estadísticamente, y decimos que si metiéramos, bueno, estos operadores de la planta meten desde 200 gramos por tonelada de sulfato de zinc hasta 1400. Y nosotros nos dimos a la tarea de preguntarles por qué, ¿verdad? Todo el mundo respondía lo que todo el mundo sabemos. No, pues es que se necesita. Si le metemos menos, se levanta el zinc. Si le metemos menos, se nos levanta el zinc y ya eso no nos lo compra nadie. Bueno, entonces decidimos ver los datos. Pedimos datos y decidimos verlo. Lo que se ve aquí es de que a 600 gramos por tonelada, ¿por qué escogí 600? Porque si se dan cuenta, aquí hay un montón de datos en 600. Es decir, es muy común que la gente le meta 600 gramos por tonelada y trazamos una línea, ¿verdad?, de tendencia. Entonces, a 600 gramos por tonelada mandamos la línea hacia el eje de las Y y nos damos cuenta de que tiene 77.4% de recuperación de plata. Y luego hacemos lo mismo a 800 gramos, es decir, le subimos 200 gramos por tonelada más de sulfato de zinc, que también es una condición muy normal, inclusive hasta 1000 es una condición muy normal. Pero le metí 200 gramos por tonelada más y revisé qué pasaba con la recuperación de plata y nos dimos cuenta que la recuperación de plata para esta mina nada más bajaba 2%. Todo mundo aquí que somos procesadores de plomo-plata sabemos que hasta con 0.5% que bajara la recuperación de plata es mucho, mucho dinero. Ahora, aquí bajaba 2%. Y bueno, me pregunté, bueno, pues a lo mejor tienen razón, ¿verdad? A lo mejor si yo le quisiera meter menos sulfato de zinc, a lo mejor floto zinc y no es vendible. ¿Y de qué sirve que tenga más recuperación si mi concentrado no es vendible?
pues procedimos a hacer un análisis con sulfato de zinc en el eje de las X y con el zinc en el concentrado de plomo en el eje de las Y. Y exactamente hice lo mismo, ¿verdad? Metí 600 gramos por tonelada en el eje de las X y extrapolé hacia el eje de las Y revisé cuánto zinc se levantaba con 600 gramos. Y bueno, nos dimos cuenta de algo interesante, ¿verdad? Que aplica obviamente solamente a esta planta. En esta planta, con 600 gramos, ellos recuperaban, en ley de zinc tenían 4.98% de zinc en el concentrado de plomo. Ahora yo dije, bueno, ¿qué pasaría si le meto 200 gramos más? Pues bueno, si le metíamos 200 gramos más, es decir, de 600 a 800, la ley de zinc bajaba de 4.98 a 4.8. La diferencia es de 0.01. Nada. Para poder detectar esa diferencia estadísticamente necesitarías como 10 años para poder detectar la diferencia. Y yo dije, bueno, ese 0.01 será significativo para ellos como para que le metan 200 gramos más de sulfato de zinc y bajen la recuperación 2%. Bueno, ahí ya las cosas se complicaban, ¿verdad? Porque pues nosotros siempre somos externos, ¿verdad? No sabemos el real problema de a veces de ese tipo en específico, ¿verdad? ¿Qué pasa si vemos también qué pasaría a 1000? No sé si alcanzan a ver, miren, a 1000, que también es una condición común, es decir, a 1000 gramos por tonelada de sulfato de zinc, desde 600 a 1000, ¿qué pasaría? O sea, realmente la recuperación de zinc no se mueve, es lineal, prácticamente no se ve afectada. Ahora, ¿qué pasa con la recuperación? Si la recuperación nosotros le agregáramos de 600 a 1000, la recuperación sí bajaría como hasta 73. Es decir, de agregar 600 a agregar 1000, la recuperación sufre un 5% a la baja en cuestión de plata. Obviamente, les vuelvo a repetir, esto es cierto para ese proceso, para esa operación en específico, porque es una fotografía de 2 años, pero es específico a esa operación. A lo cual yo ya dije, bueno, pues ahí ya no tendría razón de ser, entonces, ¿qué está pasando? Creo yo que no se le está poniendo la suficiente atención a la dosificación de algunos reactivos, y en este caso como los depresores. Yo no niego que los depresores nos hacen falta, pero en la medida que nosotros vayamos revisando o validando el por qué sí de los depresores y en qué medida, vamos a poder eficientar tan solo con eso. O sea, no necesitamos invertirle nada. Muchas veces estamos diciendo, bueno, vamos a traer un equipo que nos haga difracción de rayos X y en la planta y nos suba la recuperación 5% o 0.5%, perdón, y siendo que si instrumentáramos nada más un flujo tan sencillo y lo metiéramos a control, bajaríamos o subiríamos la recuperación mucho. ¿Sí? Bueno, los efectos de la cal. Ya todo el mundo sabemos los efectos de la cal, ¿verdad? Ya sabemos qué hace, que en realidad lo que hace es que controla la pirita. Bueno, este es otro ejemplo de otra planta, ¿sí? De una prueba también de planta, una prueba larga. Obviamente no se alcanza a ver, pero voy a comentarles más o menos lo que está. Estas son gráficas de distribución. En esta parte está la recuperación de zinc y en esta parte también está la recuperación de zinc, pero esta es a pH de 10 y esta a pH de 7,6. En esta planta nos damos cuenta que la recuperación de zinc en zinc a pH de 10 está en 54 y a pH de 7,6 está en 56.5. Es decir, 2% arriba. Pero obviamente, pues ya habiéndoles dicho lo que les dije, pues obviamente no podemos confiar nada más en lo que se ve a simple vista y menos con las medias. Entonces, pues procedimos un análisis también con las leyes. Nos dimos cuenta que las leyes de zinc para el caso de pH de 10,5 estaban en 48,5 y para el caso del 7,6 estaban a 47.2. Es decir, había un 1% de diferencia, es decir,
A pH más alto tienes un poquito más de grado, un 1% más de grado, 1 porcentual arriba. Ahora, pues vamos a analizarlo de manera estadística, ¿verdad? Porque si lo analizáramos de manera de promedios, pues podríamos concluir, y normalmente concluimos y concluimos mal. Ahora, al analizarlo con una tabla de ANOVA de un solo factor, comparamos las recuperaciones. La recuperación en este caso con pH de 10.5 está en 54.5 y a 7.6 está en 56.45. Si yo lo evalúo así, diría, no, es que con menos cal recuperas más, ¿verdad? Pero al hacer la tabla de ANOVA, aquí hay un valor que es el valor de P, y este valor de P me dice que es arriba de 0.44, quiere decir que no es estadísticamente significativo, es decir, que aunque el promedio me diga que estuve 2% arriba, yo no podría venir a decirles a ustedes que en realidad eso es cierto, ¿verdad? Porque no hay evidencia estadística que compruebe eso. Es decir, entre los dos, en que esté a 10.5 y a 7.6, hay una tendencia a que vas a recuperar más, pero no está probado todavía. Ahora acá en cuestión de ley, en la ley estaba de 48.5 y bajó a 47.2. Y también analizamos por un factor, por medio de una tabla de ANOVA y nos damos cuenta que está en .11, perdón. Tampoco es estadísticamente significativo, es decir, que bajar a un 1% no es comprobable estadísticamente todavía. No se puede asignar la diferencia a que fue por la cal o por el pH en este caso, perdón, que es lo mismo. Ahora, habiendo dicho lo que dije, quiere decir que los dos procesos son iguales. Y bueno, miento, no son iguales. Solamente obviamente aplica para esto y en este caso el proceso a pH de 10.5, la única diferencia que tiene con el de 7.6, al menos estadísticamente probado y hablando, es que en uno usas cal y en otro no. En uno preparas cal y en el otro no. En uno batallas con la cal cuando se tapan las líneas y en otro no. ¿Sí? No digo que esto aplique para todos, no digo eso, no estoy diciendo eso. Lo que trato de dejar claro con esto es de que si evaluáramos, nosotros nos podríamos dar cuenta de que podemos hacer ahorros mínimos sin necesidad de hacer gastos, de comprar más equipos, o sea, podríamos mejorar cosas sin hacer, o darnos cuenta que hay cosas que no nos ayudan, que ni nos ayudan ni nos perjudican si las tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente bueno, estas son algunas de las referencias de donde saqué la información teórica, que esa información teórica concuerda totalmente con la práctica. Y yo lo único que les quiero comentar es de que esos depresores que tienen ahorita en el proceso, que los tienen de manera fija, los validen. Validen qué tanto cianuro sí necesitan y qué tanto cianuro no necesitan. Qué tanta cal necesitan y qué tanto no. ¿Sí? Porque en la medida de que le quiten, por ejemplo, el cianuro a una planta que tenga plomo cobre, van a subir la recuperación de plata, de plata y de cobre. Obviamente a lo mejor bajan un poquito en la recuperación de plomo, pero pues bueno, es costo-beneficio, ¿verdad? ¿Qué vale más? ¿Plata o plomo? Igualmente en una planta de zinc, el zinc pues obviamente es cobre disfrazado, el zinc es cobre disfrazado. Igualmente bajarle la cal hasta qué punto, hasta el punto de que el mineral lo pueda aceptar. ¿Sí? Ese realmente es mi mensaje. Sería todo.